La Casa del Diablo. Historias Fantásticas 25. Plagado de historias y leyendas sobre hechos sobrenaturales, este pueblo de más de 300 años de antigüedad, San Luis, Tehuiloyocan, municipio de San Andrés Cholula, Puebla, no olvida aún uno de los acontecimientos más reales y terroríficos, sucedido en una vieja casona, propiedad de la familia Farías, y llamada ahora por muchos de sus habitantes como la Casa del Diablo. Un cálido atardecer del otoño del 2008, 9 albañiles procedientes de La Madrid, Coahuila y Monterrey vivieron una de las más terribles experiencias de su vida, que dejó a uno de ellos prácticamente ido y musitando solo. El señor está muy enojado. No quiere que entren. El señor está muy enojado. Luego de extraños ruidos, fuertes vientos, fuego que inexplicablemente no afectó la vivienda y una extraña fuerza que los mantuvo dentro de una habitación de la casona donde se alojaban, pese a los esfuerzos de su compañero por rescatarlo. Aquel 15 de octubre, tras una agotadora jornada en la aplicación y grabada de cemento alrededor de la plaza principal del pueblo, los albañiles, traídos por una constructora para la obra, decidieron preparar la cena antes de descansar en la casa del fallecido Virgilio Farías de los Santos, en las calles de General Raúl López Sánchez y Ramos Arizpe. Cuando apenas se disponía a ello, escucharon un fuerte viento que hacía crujir la abundante nogalera del amplio patio de la casa y lamentos de mujer. Salieron alarmados, pero no se movía una sola hoja, ni se sentía viento. Se preguntaban entre sí qué era lo que había sucedido, cuando escucharon ahora cómo aparentemente caían al suelo cazuelas y otros utensilios del hogar en la cocina, así como fuertes ruidos similares a los que provocan las cadenas cuando son arrastradas. Rápidamente penetraron a la vivienda, pero todo estaba en orden. Desconcertados, los trabajadores de la construcción decidieron explorar en las demás habitaciones en busca de que ahí se hubiera caído algo que provocaría los ruidos escuchados, y al no encontrar nada, siguieron hasta la última habitación de la casa, cerrada con una vieja puerta de doble hoja, de madera que no alcanzaba a cubrir toda la entrada, y tenía rendijas o hendiduras a su alrededor. Se disponían a abrirla, cuando un fuerte ruido que los hizo suponer que el techo de aquella habitación se había venido abajo los desconcertó más. Inesperadamente, de las hendiduras de la puerta comenzaron a surgir flamazos y los ruidos se hicieron más intensos al interior de aquel cuarto, obligándolos a huir ante aquello desconocido. Sin embargo, minutos después, uno de ellos, identificado como Juan y oriundo de Monterrey, decidió volver a la habitación para averiguar. Otro de sus compañeros lo siguió. Abrieron la puerta, pero al hacerlo fueron jalados por una fuerza que los conducía al interior. Juan, que iba adelante, no pudo salir, pese a que su compañero trataba de sujetarlo y finalmente este último cedió y Juan quedó dentro del cuarto, cuya puerta se cerró violentamente, mientras en su interior se escuchaban gritos y ruidos como si estuvieran lanzando muebles y objetos. Pese a que la puerta no tenía cerrojo, sus compañeros lucharon varios minutos para poderla abrir, hasta que lo lograron y encontraron a su amigo en completo shock, hincado y sostenido del respaldo de la vieja cama, con una mueca de terror y respirando agitadamente. Inicialmente se le brindó atención médica en el centro de salud y posteriormente fue trasladado a Piedras Negras, pero lo regresaron a Guerrero, donde quienes se enteraron del insólito hecho lo llevaron a la parroquia de San Juan Bautista, donde lo acostaron frente al altar y rezaron por él. El señor está muy enojado. El señor está muy enojado. Era lo único que hablaba aquel hombre. Los habitantes de este pueblo, acostumbrados a leyendas e historias de hechos sobrenaturales, estaban ante el mayor de ellos que han conocido. 5 de los compañeros de Juan se fueron al día siguiente a su natal, La Madrid, y Juan
fue trasladado a Monterrey. Aún con el terror registrado en su rostro y sin poder hablar, nadie sabe qué pasó. Los últimos informes no oficiales que se tuvieron es que había quedado desquiciado. Testigos de este hecho sobrenatural atribuido al diablo por sus protagonistas y mucha gente del pueblo fueron los también trabajadores de la construcción Antonio Tijerina Menchaca, Leodegario Coronado Quirós y Jorge Luis Alcocer Piñeiro, quienes siguieron trabajando en aquel entonces, pero alojándose en otras viviendas. Nadie hasta ahora ha encontrado una explicación a lo que sucedió en esa vieja casona de casi 3 siglos y cornisas en una de las cuales se lee Gloria a Dios en las alturas, año 1815. Pero tampoco nadie se atreve a averiguarlo. Ahí mismo, una de sus habitaciones, entre fotografías de la familia y muebles, hay un cuadro pintado, según la firma que aparece por Lucifer, y fechado en 1987. Hay un dato transcurrido a través de la historia que habla de que frente a esa casa existió el cuartel militar en la época en que se trataba de terminar con los indios salvajes que llegaban al pueblo a cometer atrocidades. Dice que a muchos de los indios rebeldes las tropas los asesinaron precisamente en esa casa y por ello se cree que hay almas en pena ahí, afirma don Jesús Saucedo, exalcalde de esta población. Y recién ocurrido el hecho de los albañiles, también se dio el testimonio del expresidente municipal, Valdemar Cortés, en el sentido de que ya fallecido el doctor Virgilio Farias lo observó caminando y vestido con toda normalidad afuera de esa casa. De vez en cuando, dicen los lugareños, grupos de jóvenes de un centro de rehabilitación nigropetense consiguen quedarse en algo así como retiros en ese lugar, pero la verdad es que la mayoría le saca la vuelta al edificio. No hace mucho, pintado de blanco y evidentemente cuidado y aseado por sus dueños. Fue algo muy comentado, algo que sucedió realmente y de lo que no tenemos explicación, afirma Saucedo. Incluso señaló que después la gente del pueblo hizo oración por las almas en pena. El historiador de esta población, Enrique Cervera, está convencido de que fue un hecho sobrenatural innegable que existió y que nunca antes se había visto. Hay historias y leyendas en el sentido de que en las ruinas de San Bernardo se aparecen fantasmas, lo mismo que en la parroquia de San Juan Bautista. Pero, como lo que ocurrió en la llamada Casa del Diablo, no se había tenido una experiencia de ese tipo.